Hola mis hermanos, ¿cómo están? Hoy nos corresponde la última clase de epístolas generales. Es por ello que vamos a ver el siguiente videíto. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo, y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham.
Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad, y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado.
Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Hola, hola hermanos, ¿cómo están ustedes? Bueno, ahí pusimos un videíto, ¿verdad? Mientras estaban algunos conectándose, de todo un panorama del Nuevo Testamento. Pero como ustedes bien saben, a nosotros solo nos compete las cartas generales. Hoy es nuestra última clase, así que antes de seguir, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Porque hoy día tenemos la prueba, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto? Ustedes tienen que entregar sus trabajos también, ¿no es cierto? Así que para que también puedan hacerlo. Así que voy a compartir aquí un poquito también la pantalla, pero voy a sacar igual una fotito porque me pidieron fotos para el seminario, para el IVADA, y yo no me había olvidado de mandar fotitos. Así que si pueden prender la cámara para sacarles una fotito y enviarla, ¿no es cierto? Hay un WhatsApp de los profesores del IVADA, ya, para poder sacarles ahí una fotito, ¿ya? Así que ahí vamos a contar hasta tres para que todos estén listos, ¿no es cierto? Ya, uno, dos y tres. Ya, espérenme un poquito porque voy a subirlo al tiro al WhatsApp para ver si es que quedó bien. Sí, ahí la subí al WhatsApp de los hermanos y voy a mandarle aquí a ustedes también al WhatsApp suyo para que les quede de recuerdo, ¿no es cierto?, que estuvieron aquí en la clase de epístolas generales, ¿ya? Así que gracias, hermanos. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Para que también ustedes estén un poquito ahí, ¿no es cierto?, preparados. Bueno, el primer... espere, ahora sí. Ahora sí, espero que se me abra la diapositiva. Pero el primer power que vimos, ¿no es cierto?, tenía que ver con esta introducción a las cartas o a las epístolas, ¿no es cierto?, donde encerrábamos, ¿verdad?, allí todas las cartas, ya todas las epístolas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y hicimos, ¿verdad?, una comparación con las cartas que se escribían también, ¿no es cierto?, en ese tiempo, ya cómo eran las cartas que eran enviadas a la iglesia con las cartas, ¿no es cierto?, que eran enviadas por un correo, entre comillas, ¿no es cierto?, imperial. Y también vimos esta gran división del Nuevo Testamento en los evangelios, historia, cartas y profecía. ¿Ya? Comentamos un poquito también de que el 65%, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento son cartas, son epístolas, viendo también la importancia y el valor de las cartas, ¿no es cierto?, para una iglesia que estaban haciendo, una iglesia, ¿no es cierto?, que no tenía todas las teologías, ¿no es cierto?, y todo este rama, ¿no es cierto?, de estudios a través de la historia, ¿verdad? En ese tiempo, lamentablemente, no existía, sino que ellos tenían que tomar, ¿no es cierto?, lo que los apóstoles habían recibido directamente del Señor. Recuerden que el Señor Jesús no escribió ningún libro. Ya los libros que se escribieron fueron de sus discípulos y de los discípulos de los discípulos. Ya, entonces por eso era tan importante, ¿verdad?, poder recibir, ¿no es cierto?, esta orientación o esta dirección. Ya, entonces dentro de estas cartas o de estas epístolas, ¿verdad?,
estaban estas epístolas de Pablo, ya que, ¿no es cierto?, abarcan más o menos 13 libros y después venían las epístolas generales. Casi todas las cartas del apóstol Pablo reciben el nombre del remitente a los hermanos, ¿no es cierto?, de Efesios, a los hermanos de Corinto y también cuando eran personas a Timoteo, ¿verdad? Y en este caso a Tito, a Filimón, ¿ya? Pero las cartas generales reciben, ¿verdad? El nombre del autor, quien escribe la carta. En este caso, ¿no es cierto? Santiago, ¿verdad? Pedro, Juan, ¿verdad? Y Judas. Ya, ahora también Hebreos, ¿no es cierto? No sabemos quién lo escribió, pero está dentro de las cartas generales, pero como en el seminario, en el Instituto Bíblico, ¿no es cierto? Se estudia Hebreos en forma independiente, nosotros no lo tocamos, solo mencionamos que es parte, ¿no es cierto?, de las cartas o de las epístolas generales, ¿ya? Entonces, ese fue un pequeño, ¿no es cierto?, ¿verdad? Allí, introducción. También vimos, ¿no es cierto?, que dentro de las cartas, ¿no es cierto?, generales o universales, habían algunas cartas que habían sido escritas para una iglesia que era mayormente judía cristiana, ¿ya? Recuerde que la iglesia nace, ¿verdad?, en un contexto judío, israelita, hebreo, ¿verdad? Pero al ir pasando el tiempo y al el apóstol Pablo especialmente, ¿no es cierto?, ir evangelizando a otros lugares, ya la iglesia a mitad del primer siglo, ¿no es cierto?, 60, 65, 70 y después terminando el primer siglo, era mayoritariamente gentil, ¿ya? Entonces, por eso, cartas que fueron dirigidas a los judíos cristianos son Hebreos y Santiago, y cartas, ¿no es cierto?, abiertas para toda la iglesia, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y también el libro de Judas. Dentro de esta división también señalábamos, ¿no es cierto?, que las cartas generales se separaban en dos también, otros rangos que tenían que ver con iglesias que habían sido perseguidas, que estaban sufriendo por el Evangelio. Y ahí estaba Hebreos, estaba Santiago y estaba Primera de Pedro. Esas tres cartas generales, ¿no es cierto?, son escritas a cristianos o a una iglesia que está siendo perseguida, que está sufriendo, que está padeciendo, ¿no es cierto?, persecución en ese tiempo. Y las otras cartas, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, ¿verdad? Y Judas era por los falsos maestros o falsa enseñanza o herejía, ¿no es cierto?, que se habían levantado también allí y que, ¿no es cierto?, los apóstoles tienen que rebatir, ¿no es cierto?, o mostrar la realidad que los maestros, los falsos maestros, tienen falta de amor, tienen una vida inmoral, ¿verdad? Y que la mejor manera de estar preparados es conociendo la palabra, conociendo la escritura, para poder, ¿no es cierto?, discernir cuando nos encontramos ante una falsa enseñanza o un falso maestro, ¿ya? Comentamos esto, ¿no es cierto?, que los apóstoles usaron algo que ya estaba, que ya existía, no es que ellos recibieron esto, ¿no es cierto?, y de ahí no, había un sistema bien arcaico, ¿no es cierto?, de correo, especialmente el correo imperial, pero era muy difícil poder enviar cartas, así que los apóstoles, los discípulos en realidad trataban de usar primero para hacer una carta, un amanuense, ¿no es cierto?, un escriba, un secretario, ¿no es cierto?, que les ayudaba a escribir, y también a alguien que iba a dejar esta carta, que tenía que ser parte del equipo, ¿no es cierto?, de colaboradores que tenían los apóstoles. Vimos la diferencia entre carta, que era como más privada, más personal, y epístola, que era abierta, ¿no es cierto?, para todos. Por eso estudiamos las epístolas, ¿no es cierto?, de Pablo, las epístolas generales, aunque también le llamamos cartas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han sido abiertas y las leemos, ¿no es cierto?, y hace 2000 años que se están leyendo y todas las iglesias leen estas epístolas, ¿no es cierto?, porque tienen un mensaje también, ¿verdad?, contextual para este tiempo, ¿verdad?, y para este momento. Por eso una de las tareas era que ustedes tenían que buscar dentro, ¿no es cierto?, de las cartas generales, una, ¿no es cierto?, es decir, esta y este es el problema, y ustedes hacer como una predicación, ¿no es cierto?, con respecto al tema, al problema, ¿no es cierto?, cómo ustedes entregarían una solución, ¿ya? Así que en un ratito más vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, estas tareas, ¿ya? Bueno, ahí vimos todo esto de las cartas, pero yo quería llegar acá, a esta. Este es como el resumen final, ¿no es cierto?, donde están todas las epístolas generales. Ustedes también quedaron con un manual, ¿verdad?, al cual ustedes le pueden hincar, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, el diente, ¿verdad? Y estar, ¿verdad?, allí estudiando más profundamente, ¿ya? Entonces, las cartas o epístolas generales reciben el nombre de quien las escribe, ¿ya? En este caso, hebreo, no sabemos quién lo escribió,
pero, ¿no es cierto?, sabemos que fue escrita, ¿no es cierto?, hacia cristianos que habían o tenían una judía, porque, ¿no es cierto?, exalta a Cristo sobre el judaísmo, sobre la ley mosaica, sobre el tabernáculo, sobre el sacerdocio arónico, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Abraham. Si todas las columnas que tenía el judaísmo, ¿no es cierto?, el escritor, el autor, ¿verdad?, exalta y pone a Cristo sobre todas esas cosas, diciendo Cristo es superior, Cristo es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo es superior. Bueno, esto no lo vimos en clase, le estoy haciendo yo un resumen porque ustedes ya tuvieron o van a tener probablemente, ¿no es cierto?, la epístola de los Hebreos, ¿ya? Entonces es una presentación de Jesucristo como sumo sacerdote y dirigida a los creyentes judíos, ¿ya? Después nosotros sí vimos, ¿no es cierto?, la epístola de Santiago, ¿verdad? O Jacobo también, ¿no es cierto?, medio hermano de Jesús, ¿ya? Él era hermano de Jesús por parte, ¿no es cierto?, de madre, porque Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, pero José y María tuvieron más hijos, ya hijos que cuando Jesús estaba en el ministerio no creyeron o no creían que él era el Mesías. Pero cuando él resucita, Santiago y Judas, que son parte de estas cartas generales, ¿verdad? Creen en el Señor y se vuelven discípulos del Señor. Es más, Santiago, ¿no es cierto?, pasa a ser uno de los líderes de la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces Santiago da instrucciones prácticas para el cristianismo aplicado. Entonces, por eso se dice que Santiago es como un proverbio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted lee Santiago y cada versículo tiene, ¿no es cierto?, como un tema y va cambiando rápidamente de tema, ¿no es cierto? El que tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, ¿verdad? El que la prueba produce paciencia y va cambiando así como muy, muy rápido, porque son instrucciones cortas, ¿verdad?, llenas de sabiduría. Después tenemos Primera de Pedro, que consuela, ¿no es cierto?, el apóstol y anima a los cristianos que están sufriendo. Entonces, cuando él escribe, ¿no es cierto?, a los dispersos, ¿verdad?, al Pontio, Galacia, Capadocia, ¿verdad?, está hablándole a la iglesia que estaba dispersa, ¿no es cierto?, en Asia, ¿verdad?, allí, pero es una carta abierta para todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es una carta que le habla hoy a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están padeciendo. ¿Ya? Entonces también es interesante, ¿no es cierto?, cuando conocemos el contexto de estas cartas y cómo bendicen, ¿no es cierto?, aún hoy en el siglo XXI. Quizás hoy no estamos bajo el Imperio Romano y una persecución encarnizada por los emperadores, pero sí, ¿no es cierto?, hay otro tipo, ¿no es cierto?, de conflictos, sufrimientos, ¿verdad?, que están también, ¿no es cierto?, golpeando fuertemente a la iglesia, ¿verdad?, en lo político, en lo social, en lo económico. Sabemos, ¿no es cierto?, que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Y siempre, ¿no es cierto?, la política, las leyes van en contra de los principios escriturales, en contra de la familia, en contra de los niños, ¿verdad? Siempre tratando de destruir, ¿no es cierto?, la moral, ¿verdad? Y los principios, ¿no es cierto?, que están en la palabra. Entonces también estamos sufriendo persecución, quizás no de la misma manera, pero sí, ¿no es cierto?, en los mismos colegios, nuestros hijos, ¿no es cierto?, que se ven enfrentados, ¿verdad?, a ciertas ideologías, ¿verdad?, algunos conceptos allí de baños, ¿no es cierto?, universales, donde puede entrar un niño o una niña, porque no quieren hacer distinción de eso, y eso años atrás no se veía, ¿verdad? Nosotros teníamos, ¿no es cierto?, el baño de los varones, el baño de las mujeres, y eso, aquellos que tienen niños pequeños, ¿no es cierto?, está golpeándole fuerte, porque tienen que levantar su voz en la escuela, ¿no es cierto?, y muchos de los papás están de acuerdo con eso, pero los que somos cristianos decimos no, porque un niño es un niño, una niña es una niña, ¿no es cierto?, y tienen cierta privacidad que cuidar, ¿ya? Después, segunda de Pedro, comienza, ¿no es cierto?, ya contra los falsos maestros, las falsas enseñanzas, ¿verdad? Y advierte también, ¿no es cierto?, a la iglesia que tengan cuidado con ellos, ¿ya? Primera de Juan habla de, ¿no es cierto?, la plenitud de la humanidad de Cristo, porque también ataca una herejía. ¿Se acuerda que era la herejía de los gnósticos, que decían, ¿verdad?, que el espíritu era bueno, pero la carne, la materia era mala? Entonces, si Jesús fue Dios, tenía que haber sido solo un espíritu, no podía haber sido de carne y hueso, ¿ya? Entonces acá Juan dice, no, Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios, ¿ya? Dando a entender que era de carne y hueso, pero también era bueno, ¿ya? Entonces ellos decían, no, si es de carne y hueso, no pudo haber sido bueno, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús tenía, ¿no es cierto?, la naturaleza divina a través del Espíritu Santo, ¿ya?
Segunda carta de Juan, carta de aliento y aprobación también, ¿no es cierto?, del apóstol y nuevamente, ¿no es cierto?, con respecto a este tema del hospedaje, ¿no es cierto?, a estos falsos maestros donde él le tira, ¿no es cierto?, allí también, ¿verdad?, las orejas, ¿verdad? Y nota tercera de Juan, personal de aprecio de Juan para Gallo, ¿no es cierto?, con respecto a que, bueno, en la segunda carta, perdón, de Juan, ¿no es cierto?, él tira la oreja porque algunos estaban recibiendo a estos falsos maestros y hospedándolos en sus casas y les dice que no lo hagan. Y en la tercera carta, ¿no es cierto?, le tira la oreja a aquellos que no hospedan a los verdaderos siervos del Señor. Entonces, hermano, se da cuenta que ahí tenemos que tener sabiduría y discernimiento. Porque por un lado, si yo le cierro la puerta a un siervo de Dios, ¿no es cierto?, estoy mal. Pero si le abro la puerta a uno que no es siervo de Dios, ¿no es cierto?, y que es un falso maestro, también estoy mal. Entonces, por eso necesitamos discernimiento y sabiduría, que son, ¿no es cierto?, dones, ¿verdad?, que son regalos que Dios tiene para cada uno de nosotros para guiarnos, para ayudarnos. Y por último, ¿no es cierto?, el libro de Judas, que ustedes tenían que ver, que estaba grabado, ¿no es cierto?, una fuerte advertencia contra los falsos maestros. Este Judas no era ni Judas Iscariote, ¿no es cierto?, ni el otro Judas que fue discípulo del Señor, sino que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tanto Judas como Santiago eran hermanos de Jesús que cuando él estaba en vida no creyeron en él. Entonces también esto, queridos hermanos, es una evidencia de la resurrección de Cristo, porque estos mismos hermanos que no creyeron cuando él estaba vivo, sí creyeron y se volvieron discípulos de este Cristo resucitado, ¿ya? Entonces, qué interesante es que estas cartas generales también nos sirven como una defensa de nuestra fe, ¿ya? Una defensa del evangelio, ¿ya? Así que este sería como el resumen. Yo no sé, hermanos, si tienen alguna duda, consulta, tenían el material ustedes también allí. Recuerden que hoy tenemos nuestra prueba, nuestro examen y también, ¿no es cierto?, la tarea que ustedes tenían que entregar. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna consulta? Hable ahora o calle para siempre. Pastor, yo Pastor, tengo, ¿la prueba es online? Sí, mire, yo les voy a mandar al WhatsApp la Ahí prueba. hablamos Ya dos al es, mismo. ya para que ustedes la resuelvan y tienen plazo hasta mañana, hasta las 23:59 de la noche para entregar, ¿ya? Confío, ¿no es cierto?, que ustedes saben que el Espíritu Santo está con ustedes allí, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ser honestos en entregar su prueba, ¿ya? Así que yo se las entrego cuando terminemos la clase, yo les envío inmediatamente a ustedes la prueba, ¿ya? Hermano Emilio, espérenme un poquito, hermano, me están tocando la puerta, vuelvo a ti. Ya, ahora sí, hermano Emilio, ahora sí le escucho. pastor, usted dijo que hable ahora o calle para siempre. No, pastor, ¿sabe lo que pasa? Es que me falta una parte del trabajo, eh, que es la parte de la predicación. Nos falta en realidad. No sé si habrá algún poquito más de plazo o sé. Ya, hermano, mire, algunos entendieron que la predicación la tenían que hacer aquí en clase, ¿ya? Pero otros entendieron que había que entregarla escrita. En realidad era entregarla escrita. Así que también les voy a dar plazo hasta mañana 23:59, ¿ya? Para que también todos me envíen, ¿no es cierto?, su predicación, ¿ya? Recuerden que, bueno, tienen que poner ahí, ¿no es cierto?, primero la epístola que escogieron, después el tema, ¿no es cierto? El problema es falsa enseñanza o falsos maestros, o iglesia perseguida o estaban sufriendo, ¿no es cierto? Yo escogí este texto y lo aplicaría de esta manera, ¿ya? Y ahí ustedes ponen, ¿no es cierto?, cómo ustedes predicarían, ¿no es cierto?, si es que Dios les pone que tienen que ir a predicar, ¿no es cierto?, no sé, pues a los hermanos en la cárcel que están siendo oprimidos. Entonces, ¿qué palabras le llevarían a ellos, ¿ya? Entonces, las dos cositas serían para mañana. Todas las tareas, en realidad, me las entregan mañana hasta las 23:59. Hay algunos que ya me mandaron la tarea incluso, así que les agradezco, ya les agradezco. Así que hoy día fue bien cortito, porque en realidad era eso, hacer un resumen, ¿no es cierto? Y este tiempo, ¿no es cierto?, que les va a quedar, aprovechenlo para estudiar, para que mañana, si quieren, contestan la prueba, ¿no es cierto?, con más quietud, con más tranquilidad.
Ok, hermanos, entonces tenemos un tiempo de oración. Terminamos el tiempo de oración, yo cierro la sesión y les envío inmediatamente la prueba, ¿ya? Y como les digo, mañana 23:59 para que todos tengan el mismo tiempo, ¿ya? Oramos entonces. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Te honramos con todo nuestro corazón. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir junto a nuestros hermanos, Señor, que han participado de esta clase. Bendice la vida de cada uno de ellos, de mi hermano Emilio, de mi hermana Pamela, Señor, de mi hermana Teresa, de mi hermana Ruth, del matrimonio, Payaleo, Señor, bendícele, Señor amado, en sus casas, primero que todo, tu palabra dice que, Señor, nuestra familia, Señor, es nuestra primera iglesia, Señor, donde tenemos que servir y honrar el uno al otro, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, Señor amado. También ayúdanos para que también bendiga, Señor, las iglesias, las congregaciones donde ellos están, Dios mío, donde están sirviendo, para que también tú les des gracia, les des sabiduría a cada uno de ellos. Bendice sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo, por estas clases que hemos podido tener. Pedimos, Señor, tu bendición. Dales gracia también a ellos y sabiduría para poder responder las preguntas del examen, Señor, y que también todo salga bien, Padre. Oramos y agradecemos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, una bendición haber podido estar con Amén. ustedes. He estado bien Igualmente. complicado de tiempo, pero gracias por la comprensión de ustedes también y que pudieron ver ese videito ahí después, ¿no es cierto? Y reproducir. Así que el Señor les bendiga, que descansen y apenas cierre esto, les envío la prueba, ¿ya? Para que estén ahí. Bendiciones a todos, que estén muy bien. Bendiciones. Buenas Gracias, Bendiciones, pastor. pastor. Muchas gracias Chao, por Igual, todo. chao. Bendiciones. Gracias, bendiciones. bendiciones a todos.